Hiperplasia benigna de próstata. Bueno, estas 6 preguntas debemos contestarlas después de la videoclase. ¿En qué zona de la glándula prostática existe un aumento de células en hiperplasia benigna de próstata y cáncer de próstata? Aquí debemos diferenciar desde el punto de vista histológico, patológico y de la ultrasonografía qué parte de la glándula prostática comienza a realizar la hiperplasia, aumenta las células y también el estroma de la glándula prostática y qué características tiene en cuanto al cáncer de la próstata. ¿Qué medicamentos usaría en la complicación aguda de la hiperplasia benigna de próstata o HBP? ¿Qué función tiene la 5-alfa reductasa y en qué tejido se encuentra? Esto es muy importante esta enzima, ya que muchos fármacos van a inhibir esta función. ¿Cuál es la indicación quirúrgica del HBP? Esto es muy importante para tomar la decisión para que el urólogo haga dicha intervención quirúrgica. ¿Cuáles son las complicaciones del HBP medicamentosamente? Puede ser una HBP crónica que nunca haga tratamiento ni medicamentoso ni quirúrgico. ¿Cuál es la complicación? Además debemos saber cuál es la complicación y reacciones adversas de cada de los medicamentos que se usa en HBP. ¿Y qué es el síndrome de postprostatectomía? Esto es una pregunta muy importante para entender qué complicaciones pudieran existir en el postoperatorio inmediato. Pues recordemos que la hiperplasia benigna de próstata no es nada más que un crecimiento de células, de estas células de la glándula prostática no maligna, que predispone, que está estimulada en realidad existe una desregulación hormonal tanto en andrógenos, estrógenos y otros factores de crecimiento. Entonces ustedes ven aquí en la imagen, está la vejiga, la uretra con todas sus partes y la glándula prostática que rodea a la uretra prostática. Entonces va a existir una hiperplasia, además de hipertrofia, pero predomina la hiperplasia de estas células que van a hacer que obstruya el conducto, es decir, la uretra, y el cual va a crear los signos y síntomas en el HBP. La epidemiología, esto es muy importante, es el tumor benigno más frecuente en los varones. Está relacionada la incidencia con la edad. Entonces ustedes ven aquí en la imagen cómo es que a partir de los 31 o 32 años comienza a aumentar la hiperplasia prostática. Y prácticamente cuando tenemos 81 a 90 años tenemos un 90% de tener hiperplasia prostática benigna. Las autopsias han demostrado que 20% de hombres entre 40 y 50 años, 50% en hombres de entre 51 a 60 años y más de 90 años o más de 80 años con un 90% de hiperplasia benigna prostática. A los 75 años el 50% se queja ya de disminución en la fuerza, esto es en el chorro y en el calibre del chorro urinario. ¿Qué factores de riesgo existen? Básicamente los antecedentes familiares, ¿no? Si tu padre o mi padre tuvo este padecimiento, probablemente uno tenga mayor predisposición. Los niveles hormonales, tanto están involucrados los andrógenos, los estrógenos y otros factores de crecimiento que lo vamos a ver posteriormente. El consumo de alcohol y los AINES. Esto es una respuesta a una de las preguntas a un inicio de la clase. La HBP se desarrolla principalmente en la zona periuretral. ¿Okay? Cuando se hace un estudio patológico, lo que se evidencia es que aumenta 4 veces el estroma, es decir, toda la matriz extracelular, y 2 de células glandulares, es decir, 4 y 2. Existe una correlación entre la inflamación y la puntuación de síntomas de próstata, el IPS y el volumen prostático. Ya vamos a ver posteriormente qué es el score de evaluación de síntomas y signos en cuanto a relación del HBP.
Mientras que en un paciente o en una persona desarrolle cáncer de la glándula prostática, las células anormales se suelen desarrollar en la parte periférica. Por eso es muy importante en el examen semiológico, cuando se realiza el tacto rectal, hay que ver las características de la glándula prostática. La patogenia, pues se ha involucrado principalmente a los andrógenos, principalmente la testosterona. Entonces hace que la testosterona normalmente fisiológicamente se convierta en dihidrotestosterona, que es 10 veces más potente que la testosterona, gracias a una enzima que se denomina la alfa-reductasa. Esta va a predisponer a una desregulación entre los receptores y el crecimiento de las células en la glándula prostática. También se ha involucrado al estrógeno, que estos estrógenos inducen a que existan mayores receptores androgénicos, y también la desregulación de factores de crecimiento del estroma. Los andrógenos no son la causa principal del HBP, pero su desarrollo requiere presencia de estos. O sea, no hay una correlación, es decir, cuanto más andrógenos, más HBP, no hay esa correlación lineal. Las personas en las que se interfiere el mecanismo de producción, es decir, porque tiene una deficiencia de 5-alfa-reductasa tipo 2 o porque tiene una orquiectomía bilateral, pues no va a sufrir un HBP. Entonces, como habíamos mencionado, no existe una relación entre la concentración de andrógenos circulantes y el tamaño de la próstata. Entonces, por ejemplo, acá la testosterona puede actuar en estas dos enzimas, ¿no? La 5-alfa-reductasa tipo 1, que se encuentra en el piel y en el hígado, posible pregunta de examen, y la tipo 2, que se encuentra 90% en los testículos, suprarrenal y próstata, pregunta de examen. Y estas dos enzimas van a convertir a la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es el andrógeno prostático principal en un 90%, es más potente que la testosterona debido a su afinidad y estabilidad hormonal. Pues esto es una imagen donde básicamente trata de mostrarnos cómo hay un desequilibrio entre las hormonas en la hiperplasia prostática. Normalmente los andrógenos, la dihidrotestosterona, hacen la proliferación de las células y también estimulan la muerte celular programada. Entonces aquí van a intervenir otros mediadores como el factor de crecimiento de queratinocitos, epidérmicos, los similares a la insulina y el transformador beta. Pero cuando estos andrógenos, por una causa que todavía se encuentra en estudio, estimula más la proliferación que la muerte de estas células, existe una hiperplasia prostática. Entonces lo que va a pasar es que estas células van a proliferar, maduran y la muerte celular, ¿no? Pero cuando en esta cadena hay un bloqueo, pues comienzan a mantenerse estas células. Entonces acá, por ejemplo, la hiperplasia prostática, lo que va a pasar por la fisiopatología, va a haber una obstrucción en la uretra prostática. Lo que hace es que se hipertrofie el músculo detrusor de la vejiga. Entonces este músculo detrusor de la vejiga lo que hace es que también va a afectar el sistema nervioso, porque el músculo tiene que tener mucha más fuerza para poder eliminar la orina. Entonces lo que va a producir son síntomas urinarios bajos como poliuria. Entonces, algo muy importante es que no se cree que el HBP sea un factor de riesgo para el cáncer prostático, aunque los resultados del estudio son contradictorios. El HBP se produce principalmente en la zona central en la transición prostática, mientras que el cáncer prostático se origina principalmente en la periferia de la glándula. Ahora, un paciente que desarrolla hiperplasia benigna de próstata puede estar asintomático o puede tener una presentación típica. Esta presentación típica lo podemos dividir en dos, en síntomas de almacenamiento y en síntomas de inyección.
Los síntomas de almacenamiento está el aumento de la frecuencia diurna, micturia, urgencia e incontinencia urinaria. Y los síntomas de la micción está un flujo urinario lento, división o rociado de la corriente urinaria, flujo urinario intermitente, vacilación y esfuerzo para vaciar y el dribleo terminal o goteo terminal. Ahora, cuando un paciente esta HVP no se trata, lo más probable es que acuda por una retención urinaria, ¿no? Por un globo vesical. Es más, las personas de escasos recursos económicos, lo que hace es que como no tiene condiciones para ir al urólogo, lo que lo va a llevar a la emergencia es una retención urinaria aguda o las infecciones recurrentes del tracto urinario y en algunos casos insuficiencia renal. Hay muchos pacientes, ancianos varones, en que la falla renal suelen ser provocadas por un HVP. Ahora, cuando un paciente tiene síntomas urinarios bajos, no siempre puede ser un HVP. Para eso nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Y qué nos va a ayudar? A hacer una ecografía, hacer el tacto rectal para ayudarnos cuál sería mi diagnóstico principal. Entonces, también con estos síntomas urinarios bajos tenemos la estenosis uretral, la contractura del cuello de la vejiga, cáncer de próstata, la infección del tracto urinario y la prostatitis aguda y la vejiga neurogénica, sobre todo en pacientes diabéticos. Ahora, un paciente que nos llega con estos signos y síntomas, lo que nosotros ya vemos la clínica, lo internamos con un síndrome de obstrucción urinaria baja, hacemos la ecografía y ahí nos va a sugerir qué tamaño está la próstata y si tiene retención aguda de orina. Normalmente las personas que tienen HVP o tenemos HVP no requerimos biopsia, no se requiere, pero hay dos cosas bien importantes y es posible pregunta de examen. ¿Cuándo a un paciente se le realiza la biopsia de la glándula prostática? Dos cosas. Primero, que por ecografía o tacto rectal sea una glándula asimétrica o nodular, ¿okay? Y que tenga un PSA muy elevado. Al hacer el tacto rectal debemos saber más o menos que pesa entre 7 a 16 gramos con un promedio de 11 gramos, que es firme, no doloroso. Pero cuando al tacto rectal hay varios pasos de tacto rectal y hay características principales, sobre todo cuando es doloroso, cuando es de características irregulares, nodulares, pues ahí tenemos que hacerle la ecografía. Ojo, para hacer el tacto rectal nos puede dar un falso positivo el PSA porque vamos a estimular que se eleven los antígenos específicos prostáticos. Hay que tomar muy en cuenta. Ahora, cuando un paciente viene con su diagnóstico presuntivo de HVP, nosotros debemos realizar un score de síntomas. ¿Para qué? Para que este score de síntomas lo podamos clasificar o dar un tratamiento para ver si es leve, qué le vamos a dar, si es moderado, qué le vamos a dar y si es severo, qué le vamos a dar de tratamiento. Básicamente este score sirve para eso. Estos dos scores son similares, de la American Urological Association y de los europeos. Entonces básicamente lo dividen en tres: leve de 0 a 7, moderado de 8 a 19 y el severo de 20 a 35. Entonces, para estos pacientes convienen con HVP, no los debemos dejar así. Debemos solicitar exámenes complementarios adicionales. Principalmente nosotros solicitamos citología urinaria. ¿Para qué? Para identificar células malignas. Hacemos una ecografía geniturinaria, sobre todo evaluando la glándula prostática y los riñones, para ver si existe algo de hidronefrosis. El volumen de orina del residual posterior al vaciado es algo muy importante. ¿Okay? Normalmente debería ser menos de 15 ml que quede en la vejiga después de miccionar. Esto se puede realizar por un cateterismo de entrada, una ultrasonografía u otros métodos radiográficos. Cuando ya está más de 100 a 200 ml, significa que hay un orina residual significante.
Además de nosotros realizar estos exámenes complementarios, debemos hacer una uretrocistoscopía si el paciente tiene algún dato de malignidad. Ahora, cuando un paciente pues viene con una retención aguda urinaria, pues ahí tenemos que desobstruir y comenzar a poner una sonda vesical que preferentemente lo haga el urólogo, ¿no? Por el riesgo de que se pueda perforar y tener alguna otra complicación. Pero en una HBP crónica está indicado en la parte aguda, además que tiene un efecto más corto, y respondemos a una de nuestras preguntas al inicio de esta videoclase, son los alfa bloqueantes. Mientras que los inhibidores del alfa-5 reductasa, los agentes anticolinérgicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 van a tener un efecto después de uso de varios meses. La bibliografía más o menos menciona a partir de los 6 meses. Mientras que el alfa bloqueantes tiene un efecto más rápido. Algo importante es esto, debemos tener un resumen importante de estos medicamentos, porque pueden ser posibles preguntas de examen. Entonces tenemos los bloqueadores alfa 1. Dentro de estos tenemos varios medicamentos. Tenemos la silotocina, el terazocina, esto es lo que frecuentemente se usa, la alfusocina, la doxazocina y la tamsulosina. También es otro medicamento que se usa muy frecuente. Luego tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, en su principal representante el finasteride. Hoy en día la medicina basada en la evidencia ha demostrado que el finasteride, hay mucha discusión en cuanto provoca mucha depresión, pero eso ya se indagará en la especialidad. Los agentes anticolinérgicos, tenemos la oxibutina en su gran representante y demás medicamentos. Tenemos además otros medicamentos que menciona el agonista adrenérgico beta 3, que es el mirabegron, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Recordemos que los pacientes que tienen HBP además tienen disfunción eréctil. Entonces, un paciente que tiene disfunción eréctil y tiene HBP está indicado estos inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Entonces, en su gran representante tenemos estos dos, el tadalafilo y el sildenafilo, ¿no? Ustedes recuerden pues que también estos medicamentos se usan para hipertensión pulmonar. Ahora, ¿qué dice la actualización en medicina basada en la evidencia? En pacientes con síntomas leves, una puntuación, un IPS menos de 8 o moderados de 8 a 19, sugieren el tratamiento con un antagonista alfa-1 adrenérgico, solamente con eso, monoterapia, con un grado 2A. Los pacientes graves a este cuestionario con un puntaje igual o mayor a 20 o una próstata grande que tenga más de 40 ml, o en aquellos que no obtienen una respuesta adecuada a la dosis máxima de monoterapia con un antagonista alfa-adrenérgico, se sugiere iniciar tratamiento combinado. ¿Y cuáles son estos dos? Un antagonista alfa-adrenérgico y un inhibidor de 5-alfa reductasa. Es más, actualmente ya existen en las farmacias en una sola pastilla ambos medicamentos. Hasta que ya hay libros, por ejemplo, que usan el tratamiento, la fitoterapia, las hierbas. Van a encontrar mucha información y sobre todo en comunidades no científicas. Pero la evidencia ha demostrado que hasta que se hay estudios adicionales disponibles, se sugieren utilizar estos agentes para el tratamiento de HBP con un grado 2C. Ahora, lo que el urólogo lo que va a hacer en algún momento, nosotros pues vamos a llegar a un urólogo para que nos haga una intervención quirúrgica. Para esto es muy importante ver qué tipos de intervenciones quirúrgicas existen. Entonces, básicamente hay dos indicaciones. La retención urinaria aguda refractaria a terapia médica y la insuficiencia renal secundaria HBP. Estas son indicaciones absolutas de que el paciente deba tener algún procedimiento transuretral por HBP.
Existen dos técnicas a grandes rasgos, las técnicas de resección transuretral y las técnicas de ablación. Las técnicas de resección transuretral es la resección transuretral de próstata, hay monopolar y bipolar, y la enucleación con láser transuretral. Hay estudios donde demuestran que pueden combinarse las dos con mayor eficacia y eficiencia. Las técnicas de ablación transuretral, sobre todo tenemos la vaporización de plasma, la vaporización fotoselectiva, ablación por radiofrecuencia y la termoterapia por microondas, además de la incisión transuretral. Ahora, cuando un paciente llega a una intervención quirúrgica, pues tiene complicaciones. Una de las mayores complicaciones es el sangrado. Hay pacientes que, como es una glándula muy irrigada, llegan a tener pérdidas de sangre muy importante que pueden llegar a un choque hipovolémico. Además, ustedes cuando ven una resección transuretral, entran por la uretra, un aparato, y comienzan a resecar toda la glándula prostática, y para limpiar esos detritus, esas células que reseccionaron, se comienza a lavar con soluciones hipotónicas, ¿no? Comienza a lavar. Se usa mucha cantidad de líquidos. Entonces ese líquido por la glándula prostática es absorbida porque es una glándula muy irrigada. Entonces lo que hace es absorber tanto líquido y que nos va a llevar a una hiponatremia. Por eso el síndrome de post-prostatectomía es una hiponatremia que es dilucional, ¿okay? Que esto, si no se lo trata, puede tener implicaciones clínicas importantes en un contexto de hiponatremia. Luego tenemos otras complicaciones que pueden estar asociadas a la intervención, como la disfunción sexual, la disfunción eyaculatoria, la estenosis uretral y la incontinencia